Bienvenidos a Sombras de la Mente. Hoy nos adentramos en un tema tan fascinante como aterrador, la psicología del miedo. El miedo es una emoción arcaica, profundamente arraigada en nuestra evolución como especie, y que ha jugado un papel vital en nuestra supervivencia. Nos ha mantenido a salvo de peligros inminentes y nos ha empujado a protegernos y a actuar en situaciones de riesgo. Pero en el mundo moderno, donde las amenazas físicas son menos frecuentes, ¿cómo actúa el miedo en nuestras vidas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye en tus decisiones diarias o incluso cómo puede llegar a controlarlas? Para entender verdaderamente su impacto, debemos empezar examinando qué es el miedo y cómo opera en nuestro cerebro. Esta emoción es una respuesta instintiva que se origina en el sistema límbico del cerebro, quimicando nuestras reacciones en cuestión de milisegundos. En particular, la amígdala, una estructura en forma de almendra dentro del cerebro, se activa en presencia de amenazas percibidas, reales o imaginarias, desencadenando una cascada de procesos fisiológicos. Tu pulso se acelera, tus sentidos se agudizan y tu cuerpo se prepara para luchar o huir. Este mecanismo, conocido como la respuesta de luchar o huir, es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Sin embargo, en el siglo XXI, los depredadores que una vez nos impulsaron a correr por nuestras vidas ya no son la principal fuente de miedo. Ahora, el miedo se enciende en situaciones que muchas veces no son peligrosas en absoluto. ¿Cuántas veces has sentido miedo antes de dar una presentación? O al prepararte para una entrevista de trabajo. En estas situaciones, el miedo ya no es un aliado salvador, sino un obstáculo que puede nublar nuestro juicio y restringir nuestra potencialidad. Este componente irracional del miedo puede actuar como un gran enemigo. A medida que profundizamos, es crucial explorar cómo el miedo afecta nuestra toma de decisiones. Nuestra habilidad para razonar y analizar opciones se ve disminuida bajo el peso de esta emoción poderosa. Las decisiones que se toman bajo el velo del miedo están más propensas a ser irracionales. Uno de los temores más extendidos es el miedo al fracaso, que puede conducir a la procrastinación y al abandono de nuestros objetivos. Otro temor es el miedo al rechazo, que nos impide socializar, compartir ideas o arriesgarnos en el amor. Por ejemplo, imagina que tienes una idea de negocio brillante que podría transformar tu carrera. Al momento de presentarlo, el miedo al fracaso activa ese pánico y te convence de que lo dejes de lado, lo que podría costarte una oportunidad invaluable. Del mismo modo, el temor al rechazo nos mantiene anclados en la zona de confort, disuadiéndonos de tender la mano a los demás, de buscar una nueva posición laboral o de forjar nuevas relaciones. Estos miedos no solo frenan nuestro crecimiento, sino que también distorsionan la forma en que nos vemos a nosotros mismos y percibimos nuestras capacidades. Pero estos ejemplos apenas arañan la superficie. El miedo se infiltra en otros aspectos de nuestras vidas, incluso en formas que nos distraen de nuestros valores fundamentales y de quienes somos realmente. Las empresas han identificado este miedo como una herramienta poderosa para influir en nuestro comportamiento de compra. La industria de la publicidad, por ejemplo, explota hábilmente nuestros temores al hacernos sentir inseguros sobre nuestra apariencia, nuestro estatus social o nuestras habilidades. ¿Alguna vez un anuncio te hizo sentir que sin cierto producto no estarías a la altura de los demás? Estas tácticas de miedo se utilizan para crear una demanda artificial, convenciendo a los consumidores de que necesitan algo que, en realidad, no es esencial. Los líderes y figuras de autoridad también reconocen el poder del miedo como un medio de manipulación. En los negocios, esto puede traducirse en gestores que utilizan el miedo para obtener resultados, generando un entorno laboral donde el temor al despido impide a los empleados expresarse o proponer ideas originales. Socialmente, el miedo se emplea para influir en la opinión pública y tomar decisiones políticas que de otro modo podrían ser impopulares. ¿Cómo podemos reconocer y resistir la manipulación a través del miedo? Para muchos de nosotros, aprender a identificar cuándo estamos siendo guiados por el miedo y no por el sentido común puede ser un desafío.
Sin embargo, al tomar un momento para cuestionar nuestras reacciones iniciales y pensar críticamente sobre las intenciones de aquellos que puedan estar administrándonos el miedo, podemos obtener una perspectiva más clara. Revierte a aquellos momentos en que has sentido que alguien intentaba influir en ti a través del miedo y plantéate: ¿era racional este miedo? ¿O fui víctima de una manipulación emocional? El primer paso para combatir esta manipulación es adquirir conciencia de que el miedo está presente. Una vez consciente, podemos aplicar técnicas prácticas para superar el miedo y recuperar el control de nuestras decisiones. Aquí es donde entra en juego el mindfulness o la atención plena. Esta práctica nos permite mantenernos conscientes en el presente, disminuyendo la reacción emocional al miedo y ayudándonos a regular nuestra respuesta a este. A través de la respiración controlada y la meditación, podemos traer de vuelta la calma a nuestras mentes y disolver el poder que una situación puede ejercer sobre nosotros. La reestructuración cognitiva es otra herramienta efectiva. Al replantearnos y desafiar nuestros pensamientos automáticos, podemos neutralizar las creencias irracionales que intensifican el miedo. Al reconocer que ciertos temores no están fundamentados en la realidad, nos empoderamos para desactivar el miedo antes de que infecte nuestras decisiones. Además, la exposición gradual al miedo tiene el potencial de transformarlo en un aspecto menos dominante de nuestra vida. A menudo nos asustamos más con la idea del miedo que con la realidad de nuestros temores. A través de pequeñas y repetidas exposiciones a nuestros miedos, podemos capacitar al cerebro para responder con menor intensidad emocional. Hay ejemplos inspiradores de personas que han convertido su relación con el miedo en una fortaleza en lugar de una debilidad. Nelson Mandela dijo una vez: «He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo». La valentía radica en enfrentarte a tus miedos, desafiando su control sobre tus pensamientos y acciones. Es importante recordar que el miedo, aunque poderoso, no es invencible. Puede ser gestionado y reducido a través del conocimiento y la práctica consciente. Al entender cómo y por qué el miedo nos afecta, podemos tomar decisiones más informadas sobre lo que nos permite y lo que no nos permite hacer. En conclusión, el miedo es una emoción intensa que puede influir significativamente en nuestras vidas, desviándonos de nuestra trayectoria si no la controlamos conscientemente. Pero al reconocer sus tácticas de manipulación y aprender a enfrentarnos a ellas, podemos recuperar la autonomía de nuestras decisiones. Queremos agradecerte por haber compartido este viaje con nosotros en Sombras de la Mente. Explorar cómo la psicología del miedo puede influir en nosotros es solo el comienzo. Me alegra que hayas sido parte de esta conversación. Si te ha interesado este tema, te animamos a que te suscribas para obtener más contenido sobre psicología y maneras de protegerte de sus efectos. Y ayúdanos a extender la palabra. Si disfrutaste de este video, dale un me gusta y déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo ha influido el miedo en tus decisiones? ¿Has notado formas en que te manipulan? Comparte tus experiencias. Queremos escucharte y apoyarte. Hasta la próxima. Recuerda, el entendimiento es poder.